Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Qué maravilla una vez más compartir con ustedes. Desde Manizales estamos en Conexión Vital, este programa de educación, este programa de prevención en materia de salud, y aquí convergen todas las ramas de la medicina, siempre y cuando todos los aportes sean benéficos, desde luego, para nosotros aprender, para nosotros que no somos médicos, tener la posibilidad de conocer mejor el funcionamiento de esta máquina extraordinaria y maravillosa, de este cuerpo, cuidarlo, saberlo manejar, saber qué necesidades tiene, cuándo ir a una consulta médica, pero también cuándo hacernos exámenes, chequeos, en fin, y cuándo y por qué nos debemos nutrir y alimentar adecuadamente para que el cuerpo resista los avatares del día a día. Bienvenidos entonces a Conexión Vital, en directo desde Manizales. Médico Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Muchas gracias, Iván. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en este programa. Recuerden que nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Nosotros tenemos la finalidad de llegar con tantos especialistas a través de la Universidad Manizales, de Caldas, a través de muchos profesionales de los parques de la salud a sus hogares para hacer un proceso educativo y preventivo. Y lo hacemos a través de televisión, pero en este momento ya ustedes pueden entrar en Facebook y buscar Dr. Rojas, la palabra completa, para que ustedes también puedan interactuar con nosotros y en otros países y dejarnos sus inquietudes. Hoy precisamente que vamos a hablar de un tema tan apasionante como es el tema de la nutrición celular y de la nutrición de nuestro cuerpo, entender que realmente eso que decíamos ahora en Discovery y que dijo Hipócrates antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina, dime qué comes y te diré que morirás. Infortunadamente no nos lo enseñan en las facultades de medicina, pero tenemos que estar en esa búsqueda de descubrir esa gran herramienta terapéutica que tenemos inicialmente, que es nuestra alimentación, que infortunadamente creemos que es responsabilidad de una pastica, pero a veces es por la cura que la enfermedad. Hoy
Si ustedes revisan en Instagram y en Facebook buscando Dr. Rojas, mostraba casos clínicos y mostraba cómo un paciente con una amigdalitis fue tratado con una cantidad de antibióticos y de medicamentos que no eran para su amigdalitis y ahora está con un problema de un fuerte dolor que estamos descartando que sea un problema de efecto secundario en sus riñones. Y así sucesivamente, cuando necesitábamos era entrarlo en un proceso de desintoxicación, de dieta, de alimentación, y de ahí sí uno buscar un proceso terapéutico farmacológico. Y eso es lo que nosotros queremos y hoy precisamente que vamos a hablar de un tema tan interesante como son la parte de la nutrición celular y todas esas ayudas terapéuticas complementarias que existen y que desde la cocina podemos utilizar en nuestras casas. Y precisamente de ese tema de nutrición celular, porque las células, el cuerpo está hecho de células, de billones de células, y esas células necesitan cierta información, necesitan cierta alimentación, nutrición muy especial. Y en Colombia se ha investigado, y de Colombia para el mundo, desde hace más de 50 años, una familia en Bogotá se ha dedicado a estos estudios de la nutrición celular a través de los embriones de pato, de células vivas de embriones de pato. Y uno de los integrantes, o dos que tenemos aquí de las ramas, de la descendencia, de la familia, en proceso de investigación desde hace mucho tiempo, y hoy uno de los laboratorios más importantes en América, está en Bogotá, sobre este tema de la nutrición celular, es el doctor Germán Forero. Con su hijo Juan Manuel Forero en Manizales para hacer este programa en el día de hoy. Doctor Germán, bienvenido a nuestro programa Conexión Vital. Iván, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a los televidentes y quisiera decirles, nosotros somos un laboratorio farmacéutico nacional, colombiano, y hemos desarrollado un producto llamado Embriovit. Es la utilización de la célula embrionaria acompañada de su líquido amniótico. Los seres vivos estamos compuestos de células, de tal manera que en la medida que pasa el tiempo nos vamos deteriorando por situaciones que muchas veces proporcionamos nosotros mismos, ¿no? Hay personas que dicen yo no soy conejo, a mí no me den verduras. Hay otros que dicen no, es que yo nací en la sabana de Bogotá, entonces los frutos del mar son para los costeños, y en fin, hay una serie de situaciones y esto hace que el organismo se vaya deteriorando. La célula embrionaria lo que hace es elevar los niveles nutricionales de las células, completar los procesos biológicos y inmediatamente activar los mecanismos de sanación de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay de una nutrición o de una alimentación a través de las verduras, de las frutas, de los granos, de las semillas, siempre y cuando sea una comida sana, a una alimentación o nutrición celular? Bueno, lo que pasa es que la naturaleza nos pone a la mano un montón de elementos nutritivos en los alimentos. Entonces no se consiguen todos los nutrientes en un solo alimento. Entonces nos toca hacer un mercado cada 15 días o cada mes para poder suplir esos elementos nutritivos que requiere nuestro organismo para que los procesos químicos y bioquímicos internos a nivel celular se realicen. El único alimento que contiene todos los elementos sin escaparse ninguno es la célula en estado embrionario. Estas células las obtenemos y las procesamos en el laboratorio haciéndole un proceso de liofilización, que es quitarle el agua para conservar todos sus nutrientes sin que se pierdan sus condiciones y de esa manera evitar la proliferación de virus o de bacterias. Hay unos procesos vigilados y controlados por el Ministerio de Salud por intermedio del INVIMA para que el producto cumpla con todos esos requisitos y pueda llegar a sus manos un producto de excelente calidad, y él lo que va a hacer es suplir deficiencias nutricionales que se va a encontrar en nuestro organismo. Va a fortalecer el sistema inmunológico. Un organismo con el sistema inmunológico fortalecido pues se va a defender contra el ataque de presencia de virus o bacterias. De tal manera que estas deficiencias son las que el producto en un momento determinado suple. Si hay constancia y disciplina en el consumo del producto, los beneficios son maravillosos. Por eso les recomendamos
mucha constancia y mucha disciplina en el consumo del producto, no utilizarlo en una forma donde todos queremos que sea mágica la cuestión, mágico, sanalo todo, milagrero. La naturaleza para ella todo es un proceso, requiere de constancia y disciplina para poder ver los beneficios. Más o menos al mes y medio, 2 meses de estar tomando la persona el producto, comienza a haber cambios. Pero esto no quiere decir que va a cambiar su sistema de alimentación, lo puede ir perfeccionando. Entonces usted puede hablar con la persona que dirige su alimentación y de esa manera ir corrigiendo los errores que usted está cometiendo en la alimentación. A veces solamente consumimos harinas, por ejemplo, o consumimos muchos fritos y el organismo entonces se sobresatura de presencia de estos elementos que hacen que de pronto se presente una obesidad que no es lo adecuado. Entonces el producto lo que hace es que regula el funcionamiento celular y glandular del cuerpo y de esa manera vemos sus buenos y excelentes beneficios. Bueno, voy a marcar un corte comercial, no sin antes pues saludar a su hijo, Juan Manuel Forero, que también está al frente del laboratorio, y él nos va a explicar ahora el proceso. Vamos a ver algunas imágenes que se producen con todo el proceso de los patos y la liofilización y los huevos y demás. Eso lo vamos a ver ahora. Juan Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación y bueno, yo estoy encantado porque es un legado familiar y es un tema muy interesante que nos gustaría que las personas no solamente se concentren en un aspecto comercial del consumo de un producto como es la célula embrionaria, que es tan importante para el organismo, sino que también, como lo decía el doctor ahora, es importante que todos empecemos, y las nuevas generaciones que ya estamos empezando a enfrentar este mundo, entendamos la importancia de nutrirnos de forma balanceada, nutrirnos bien, mantener la alimentación sana y entender en qué nos puede beneficiar complementar toda nuestra nutrición con la nutrición celular. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Recuerden que estamos en Facebook, la cuenta Dr. Rojas. Ya volvemos en Conexión Vital. Me imagino que todos a ustedes en sus casas deben de estar con muchas inquietudes acerca de eso de las células embrionarias, como nos pasa a nosotros, que estamos en un proceso de aprendizaje. Y uno dirá, bueno, ¿de dónde viene esta historia? ¿De qué principios tiene? ¿Cómo llegó eso a ser utilizado en el ser humano? Porque inicialmente se fue investigando para otras cosas de laboratorio y fue llegando esto al ser humano a través de la investigación. Yo ahora estaba haciendo un pregrabado, que además quiero hacer 2 invitaciones. Este marzo 5 a las 6 de la tarde tenemos un especial con un médico infectólogo, Jorge Iván Marín, y vamos a hablar sobre el coronavirus. También va a pasar el jueves a las 6 de la mañana. Y estaba con el doctor Bernardo Campo, ahora anestesiólogo, hablando sobre ese proceso de la historia de la medicina y cómo llegó la anestesiología a lo que está ahora, que son unos equipos maravillosos. Saben que lo mismo se aplica ahora con el tema de las células embrionarias, y yo vuelvo al adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, porque para estar sentados acá, el doctor Germán y Juan Manuel, había una historia muy grande, familiar, de más de 60 años. ¿Cómo es esa historia, doctor Germán? ¿Cómo llegaron ustedes a iniciar, o su papá, y después llegar al ser humano con este tema de las células embrionarias con beneficios terapéuticos? Sí, es una historia muy interesante porque es un trabajo que inició mi padre, Alberto Forero Pérez, en los años 50. Él era la persona que le proporcionaba los embriones al laboratorio Samper Martínez para la producción de las vacunas de viruela y rabia. En ese tiempo, cuando a una persona la mordía un perrito, había que coger al perro, llevarlo al laboratorio Samper Martínez. Él quedaba en la calle 57, arriba de la carrera 13 en Bogotá. Le hacían un examen al perrito, si demostraban que tenía rabia había que sacrificarlo, pero todas las personas que tuvieron contacto con el animalito tenían que acercarse al laboratorio y les colocaban 24 inyecciones alrededor del ombligo.
y mi papá era la persona que producía los embriones para la fabricación de esas vacunas. Él con el paso del tiempo se fue dando cuenta que ese material biológico sería muy importante utilizarlo los seres humanos y se obtenían muy buenos resultados. Y comenzó a hacer el trabajo con familiares y amigos y la respuesta fue fantástica y maravillosa. Para que nosotros, sus hijos, resolviéramos hacer el laboratorio, pasó una anécdota muy maravillosa, porque fue que llegó una señora de 62 años a la casa a preguntar a mi papá. Abrió uno de nosotros, hizo seguir a la señora, preguntó por mi papá, lo llamamos, él salió, saludó a la señora muy bien, y la señora llegó y le dijo: mira, Alberto, me estoy tomando los embriones como tú me dijiste, pero estoy un poquito preocupada. Entonces él le dijo: ¿y eso qué pasó? Dijo: no, mira, ¿cómo te parece que me volvió a aparecer el ciclo menstrual? Y a mí se me fue la menstruación, tenía como 48 o 50 años. Entonces realmente el problema no es que me haya aparecido el ciclo menstrual, sino que es que tengo un marido machista que como le digo que estoy como una china de 18. Mi papá, con una tranquilidad pasmosa, le dijo: ah, mira, fulanita, no te preocupes. Esa es una demostración de la regresión hacia la juventud que hace la célula embrionaria. Cuando ese diálogo se realizó entre estos par de personas, nosotros, sus hijos que estábamos ahí, pues nos mirábamos unos a otros y sorprendidos, porque decíamos: esto sí ya es la tapa, pues. Y ahí resolvimos que esto no podía perderse, que había que hacer algo, y resolvimos hacer el laboratorio que en este momento tiene su auge mayor, porque inauguramos la planta de producción. Comenzamos en 1981, pero la planta de producción la inauguramos en el año 95. Trajimos un liofilizador, que es un equipo grandísimo, que no se produce aquí en Colombia, había que traerlo del exterior, y desarrollamos una planta lindísima, no muy grande, pero muy bella, que ya en el año 2013 hicimos nuevamente una actualización de la planta, tumbamos la que habíamos hecho en el año 95 y volvimos a rehacerla. Es una bellísima planta que nos llena de mucho orgullo, la planta más moderna de América para el manejo de embriones, dotada con un equipo de profesionales donde participan microbiólogos, bacteriólogos, químicos, farmacéuticos, que son los encargados de cuidar cada paso del proceso para que precisamente llegue a las manos de quienes lo utilizan. Vamos a mostrar un producto de excelente calidad. Vamos a mostrar algo de la planta y Juan Manuel nos va explicando también diferentes procesos, entonces, que se van dando. Después del corte. Vamos con este video en estos momentos para que ustedes conozcan algo de ello. Este es el laboratorio de control de calidad. Aquí realizamos los controles físico-químicos sobre los productos en proceso y los productos terminados, así como los controles de calidad sobre los procesos en marcha. El área logística es la encargada de proveer y suministrar todos los insumos y materias primas para la elaboración de nuestro producto EmbryoVit. Ahora sí vamos a ver los pactos.
Esos patos que se utilizan para poder hacer este proceso de liofilización y demás, el tratamiento que ustedes hacen con este producto, ¿son patos de dónde? ¿De qué procedencia? Bueno, el tema de los patos, nosotros utilizamos unas especies, son básicamente 3 especies, que son el Khaki Campbell, el corredor de la India y el otro es el Pekín. Digamos que esas especies son campeonas de postura y son campeonas de engorde, y obviamente se hace una mezcla entre esas 3 especies para poder obtener unos huevos sólidos y que tengan todas las características nutricionales que se necesitan para hacer el proceso. En esas imágenes estamos observando que no solamente se trata de que los paticos tengan una buena alimentación y una buena nutrición para que pongan buenos huevos, sino que también esos huevos tienen que pasar por un proceso de desinfección y tienen que tenerse un manejo para que lleguen a la planta de incubación, donde se va a acelerar el proceso que hace la patica cuando se ampolla el huevito, porque no podemos ponernos a esperar para poder obtener el producto, sino que toca acelerar el proceso biológico natural para que el embrión se desarrolle. Entonces eso va a pasar a una planta de incubación, que ahí la estamos viendo en las imágenes. Son plantas que tienen, son incubadoras que tienen capacidad entre los 18.500 y 25.000 huevos. O sea, imagínense tener una patica por cada tanta cantidad de huevos, 1 o 2 tocaría tener infinidad de patas para hacer todo el proceso de incubación, no se podría. Entonces precisamente esta pata grande, que es la incubadora, hace todo ese proceso por nosotros, vuelve y pasa por un proceso de revisión con el ovoscopio. Pero igual hay que tener las patas para que pongan los huevos. Claro. Y por eso vimos ahí en los galpones, de hecho los paticos tienen todo un proceso en familias y todo muy diferente al manejo de los pollos. Perdón, entonces ustedes lo incuban y tienen una lámpara que ¿qué? Bueno, esa lamparita que vemos ahí es un ovoscopio, que es donde se mira que sí esté fértil el embrión, ¿sí? Porque se tiene que descartar que esté abortado o que no esté embrionado. Y entonces esa revisión se hace minuciosamente con cada huevito. Esos lotes de huevos completos pasan otra vez por otro proceso de desinfección y posteriormente se pasan a la planta de producción que ya está en Bogotá, que fueron las imágenes que vimos ya después, que vimos anteriormente, perdón, antes de ese corte. Y en la planta ya se hace todo el proceso de extracción y de elaboración del producto terminado, donde pasa por la liofilización. Perdóname, Juan, pero ¿cuántos días está el huevo en todas esas cámaras que vimos ahí en calentamiento para decir ya esas células están óptimas para ser utilizados en humanos? Sí, mira, es que el proceso es, el macho pisa a la hembra pone el huevito, y ese huevito fecundado es la materia prima para la elaboración del producto. Sí. El proceso va de 1 a 30 días en el proceso de desarrollo embrionario. ¿Sí? A los 30 días se empacan muy bien en la granja, en la planta de incubación, y se transportan a la planta de producción o laboratorio propiamente dicho. Ya a los 30 días ya hay buenas células embrionarias. Claro, es que la etapa embrionaria formalmente es como el primer paso que da la naturaleza para que se desarrolle la vida. Y en esa etapa de embrionaria es donde la célula tiene la cualidad de restaurar, de corregir, de hacer todos los procesos en nuestro cuerpo cuando nosotros la ingerimos. Entonces, pero como hay desechos en el embrión que no nos interesan y que no sirven, entonces lo que hacemos es dársela, o hacer el proceso y que la persona la pueda utilizar precisamente en esa etapa embrionaria. Entonces, los procesos en el laboratorio están dirigidos y manejados por un equipo de profesionales que son realmente los encargados de vigilar todo el proceso de acuerdo a las exigencias que hace el Ministerio de Salud por intermedio del INVIMA. Perdón, entonces, bueno, está el huevito y lo abren, le quitan la cascarita y sacan los embriones se hace todo y el proceso los y secan. se quita todos los elementos que no se requieren, como cuando uno va a hacer arepuelas de maíz, ¿no? Es un ejemplo que yo pongo. Entonces no tengo que utilizar ni las cáscaras, ni las barmas, ni la tusa. Las hago a un lado y utilizo el maíz tierno. Entonces aquí utilizamos el embrión y el líquido amniótico. El líquido amniótico es ese suero natural en el cual se desarrolla la vida. Entonces lo tomo el embrión y los desechos los hago a un lado
lo que voy a utilizar formalmente es el embrión y el líquido amniótico. Entonces, al embrión le hago un proceso de liofilización, que es quitarle la humedad precisamente para que se conserven todos los elementos nutritivos sin perderse nada. Y el líquido amniótico le hacemos un proceso de decantación y lo empacamos muy bien y lógicamente esto hace que el producto se conserve muy bien. Pasa a unos controles, a una vigilancia que hace el Ministerio de Salud por intermedio del INVIMA. Él le da una fecha de vencimiento que es de 2 años al producto, conserva todas las cualidades y entonces la persona lo puede utilizar, manejar, tenerlo en su casa encima de la mesa del comedor, no requiere de una temperatura baja para conservarlo, no requiere de congelación, no requiere de freezer, sino simplemente tenerlo en un sitio fresco encima de la mesa del comedor. Perdón, y entonces muchos se preguntarán, bueno, ya está el producto elaborado, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos los probióticos en muchos pacientes? Sí. ¿Cómo se comportan estos embriones con los jugos gástricos? ¿Se deben de consumir con los alimentos? ¿Pierden potencia? ¿Cambian su funcionabilidad? ¿Qué hay de investigaciones en ese aspecto? Sí, es muy interesante porque lógicamente el producto, la persona lo que va a hacer es mezclar el embrión con el líquido amniótico y agregarlo con un medio vasito de jugo de frutas y lo ingiere. Al tocar el producto, la lengua, ya todas las células del cuerpo se informan de lo que ha llegado. ¿Por qué? Porque la naturaleza maneja 2 términos muy importantes y muy bien, que es organización y comunicación. Las células embrionarias llegan a nuestro cuerpo, las toca la lengua, pasan y van a sufrir el rigor de los jugos gástricos. Se sucede una transformación que se llama una síntesis y aparecen las diferentes sustancias en su presentación simple, la vitamina A, el complejo B, los minerales, los aminoácidos, y a través de los pelos absorbentes pasan al torrente sanguíneo y de esta manera se fortalece el sistema inmunológico y se reparte a todas las partes del cuerpo donde se necesita. Y le decimos a las personas que lo deben tomar sistemáticamente porque la naturaleza no hace nada de la noche a la mañana, para ella todo es un proceso. Entonces, si usted lo toma con constancia y disciplina, el consumo del producto, pues los resultados van a ser verdaderamente sorprendentes. Ahora, ¿qué hacen las células, qué hace este alimento embrionario sobre las células en mal estado del organismo, específicamente sobre las células cancerosas? Sí, es muy importante. Lo que hace es elevar los niveles nutricionales de las células, corrige la información equivocada. Esos son estímulos nutricionales que llegan y que lógicamente comienza un proceso de corrección. Donde hay muerte ya no hay nada que hacer. Pero cuando la célula se está deteriorando y le llega esta información nutricional de células jóvenes, nuevas, que no han trabajado, que están en su mayor potencial biológico activo, pues van a ser reconocidas por las células de nuestro cuerpo y comienza un trabajo de restauración. Pero se requiere llenarnos de mucha constancia y disciplina y paciencia porque la naturaleza se toma su tiempo y trabaja de acuerdo al metabolismo de cada uno de nosotros. Cuando la persona porque son preguntas que empiezan a llegar y dicen, Claro. pero ¿cómo puedo comparar eso con respecto a los programas, digamos, que hemos hecho con aplicación de células de cordón umbilical, de Ajá. células madre, que hemos utilizado en artrosis y en otras patologías? Sí. ¿Viene siendo algo parecido? Sí, es una pregunta muy interesante porque lógicamente lo que nosotros estamos ofreciendo, y primero que todo hay que entender, los científicos demostraron que una célula en estado embrionario es una célula madre, pero lo que nosotros le ofrecemos es un alimento. Lo que el doctor acaba de nombrar es un procedimiento médico, entonces esos procedimientos médicos indudablemente lo maneja la rama de la medicina. Nosotros no tenemos en este momento nada que ver con el procedimiento médico y con lo cual somos muy respetuosos, por eso usted debe seguir atendiendo su consulta médica oportunamente cuando la tenga programada, debe consumir los medicamentos que el médico le haya formulado y debe hacer los tratamientos médicos con la rigurosidad que el médico lo indique. Y adicionalmente, usted no pierde nada y sí gana muchísimo incluir en su dieta diaria el EmbryoVit, que lo que hace es
elevar los niveles nutricionales de las células, completar los procesos biológicos y inmediatamente activar los mecanismos de sanación de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a otro corte de comerciales, esto pasa muy rápido, pero entiendo que hay un video, Lina, sobre el líquido amniótico de los embriones. Vamos a observar este video. La otra parte del producto es el líquido amniótico. El líquido amniótico se obtiene por un sistema de obtención muy aséptica, es pasado por un proceso de filtración y después es envasado. Ese es básicamente el diluyente del embrión, que es lo que conforma nuestro producto EmbryoVit. Bueno, vamos a tener enseguida, en unos segundos, un testimonio. Me disculpan, es un testimonio muy personal que tenemos nosotros de hace 28 años con el funcionamiento del EmbryoVit. Porque desde hace 30 años conocemos todo este proceso y trabajamos muy de la mano en Manizales, en Pereira, con los doctores Forero, y a nivel de salud, a nivel de la casa, de mi casa, prácticamente, y se van a dar cuenta porque la vida de mi niña, que es bisiesta, y ahora van a saber también de cuántos meses nació, se lo debemos a el EmbryoVit que consumió la mamá en ese proceso, que fue muy duro, muy duro, donde ella perdió una bebé y estuvo a punto de perder la que hoy tiene 28 años. Pero vamos a saber cómo preparar este alimento embrionario que se llama EmbryoVit en casa. Ahora usted preste mucha atención al próximo video que les vamos a presentar de cómo es que se prepara EmbryoVit. Aliste usted un vaso vacío, limpio, una cuchara, una jarrita con jugo y si tiene a la mano unas tijeras, inmediatamente vaya a la caja de EmbryoVit y saque un sobre amarillo y un sobre blanco. En el sobre amarillo recuerde que lleva 1 gramo de célula embrionaria al 100%. Y en el sobre blanco van 7 mililitros de líquido amniótico al 100%. El primer sobre que usted va a tomar es el sobre blanco. Con las tijeritas las va a cortar en forma de jarra. El producto lo va a vertir en el vaso completamente, ayudándose con las manos, con los deditos, hasta que quede completamente vacío el sobre y todo el contenido en el vaso. Inmediatamente toma el sobre amarillo y ese no lo va a abrir como una jarrita porque es un polvo. Entonces usted debajo del sello del sobre va a cortarlo, le va a quedar el sobre completamente abierto, inmediatamente lo mete dentro del vaso y lo sacude lo máximo que pueda para que todo el contenido quede en el vaso. Inmediatamente coge la cucharita, mezcla los dos productos muy bien y hecha esa mezcla, coge la jarrita con jugo y le agrega medio vasito de jugo. ¿Por qué medio vasito de jugo? Porque de esa manera usted va a hacer que el producto entre a su organismo completamente. Si usted llena el vaso, por lo general las personas dejan un cunchito y en ese cunchito queda producto. Entonces usted sale perdiendo. Necesitamos que todo el producto entre al organismo. De tal manera que después de mezclarlo muy bien con el jugo, lo ingiere completamente. Y si desea tomar más jugo, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer. Luz Amparo Navarrete, bienvenida a Conexión Vital. ¿Cuál fue el diagnóstico que hace 28 años, antes desde luego de nacer nuestra hija, fue el que recibió de parte de los médicos o del médico que le estaba tratando? Gracias, buenas tardes. Bueno, hace 28 años presenté un embarazo de mellizas. ¿Qué quiere decir? El embarazo que viene en placénticas diferentes. El diagnóstico del médico fue que tuve un aborto espontáneo, el cual perdí una bebé, la que venía precisamente al lado izquierdo. Al quedar un feto o un bebé solamente al lado derecho, es obvio que tenían que acudir a un legrado o a un aborto, porque al no tener ya el feto o el bebé en la placenta lateral izquierda, entonces esta se descompone y va a dañar
el otro bebé va a dañar mi matriz, mis ovarios, y ya no podría pensar más adelante en tener familia. El diagnóstico fue sencillamente, se tiene que practicar un legrado o un aborto. En esa época conocimos personalmente al doctor Germán Forero, porque ya teníamos negociaciones anteriormente con él. Entonces, el doctor Forero, en uno de sus viajes que realizó a Manizales, me quiso conocer, porque yo ya no estaba yendo a trabajar porque estaba incapacitada, pues debido a este problema. Subí a la empresa, hablé con él, y él inmediatamente me dijo, no, debes consumir Embriovit mañana, tarde y noche, o mañana y noche, para ver qué podemos hacer en este momento, sin descartar, lógicamente, lo que el médico ya me había dicho que debía hacer. Entonces empecé a realizar el consumo del Embriovit, el cual lo alcancé a suministrar por 3 meses prácticamente, y ya decidí no hacerme el aborto o el legrado, porque me sentí muy bien, las ecografías me salían que la bebé venía bien, salía que mi placenta lateral izquierda, que estaba vacía, no estaba presentando ninguna malformación, ningún mal olor, ningún problema. Entonces decidí continuar con el embarazo, con la tristeza que a los 6 meses y 22 días se vino mi bebé. Presenté el rompimiento de placenta, y de 6 meses 22 días pensé que no sobreviviría, pues porque es muy poquito el tiempo, pero no. La niña nació de 6 meses, 22 días, la tuvieron un poco de tiempo en observación, y después me la entregaron y me dijeron que no veían la necesidad de tenerla en incubadora, que no tenían necesidad de quitármela de mi lado, y me la entregaron que porque había niños de 8 o 9 meses más enfermos y más necesitados de una incubadora que la niña, que solamente tenía 6 meses y 22 días. Y yo realmente pienso que la maravilla, todo lo que hizo en Embriovit en mí y en mi hija, es gracias a haber conocido este producto, y que el doctor Forero haya llegado a nuestras vidas. Todo tiene un porqué, un significado en la vida. Gracias, doctor Forero, por esa oportunidad que me dio en ese momento que lo necesitaba. Con muchísimo ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor gusto. Forero? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues formalmente, nutricionalmente, se pudo recibir esos elementos nutritivos, y lógicamente el cuerpo respondió muy bien, aprovechó al máximo todos estos elementos, y gracias a Dios esa bebé nació, y hoy podemos disfrutar de ella con 28 años. El ginecólogo nunca dio una opción diferente al legrado. Increíble. Lo que pasa es que hay una cuestión, y como lo mencionaba hace un momento mi papá en el corte anterior, que las células tienen un tema, y es comunicación y organización. Y entonces claramente cuando reciben todo ese estímulo, y está ese bebé, esta nueva vida que se está formando, se está desarrollando, y recibe todos estos elementos nutricionales, logra completar muchos de sus procesos. Y claro, la naturaleza también es sabia, como lo decías tú ahora. Y entonces al momento en que ya no podía sostenerse más allá adentro, dijo, ya es momento de que salga. Y fíjate que con el tiempo que salió, como lo decía ahora Amparo, esa bebé llegó y completó sus procesos normales, y otros niños que venían mucho más desarrollados presentaban problemas que ella tal vez no. Entonces, esa es una respuesta a la naturaleza que uno a veces se sorprende, porque se pueden llamar milagros, pero para que se suceda el milagro, tienen que existir también los esfuerzos que hacen ustedes, o que hicieron en ese momento ustedes como padres. Bueno, y a propósito, doctor Germán, lo conocí hace 30 años y está más joven ahora. O sea que sí es rejuvenecedor. Muchas gracias, sí. Vamos a este otro corte de comerciales y ya volvemos con ustedes a la parte final de Conexión Vital en directo desde Manizales. Bueno, el programa que tiene el doctor Jorge Enrique Rojas en sus parques de la salud, llevando médicos a diferentes partes, a Bucaramanga, a Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Se desplazan 2 médicos, veamos las imágenes, Armenia, muy pronto. Ahí está la doctora Adriana Gómez Botero, va a estar en Armenia. ¿Qué fecha que no la veo? El 4. 4 de marzo. 4 de marzo en Armenia. Y los teléfonos pues están ahí para que ustedes los copien, los tengan pendientes. El doctor Jorge cerca de tu casa, la doctora en esta oportunidad, Adriana Gómez Botero. Y ella también va a estar encargada de Ibagué.
va a estar encargada de Ibagué. Sí. Y también en Bucaramanga, 4 y 5 de marzo, la doctora Davna Rodríguez Baloy. Aquí está también para que ustedes los teléfonos los tengan en cuenta y consigan sus citas con estos profesionales que van directamente del Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique Rojas a diferentes Yo admiro partes. mucho ese trabajo de los médicos que han aceptado desplazarse pues desde acá, ir a Bucaramanga, a Ibagué, a tantas partes a hacer este programa de atención médica. Pues es muy, pues es de mucho reconocimiento porque no es fácil uno estarse desplazando. La semana pasada estuvimos en Medellín y agradezco a tantas personas que fueron a las conferencias y a la consulta con la doctora Davna, que va a estar también en Bucaramanga. Y es eso que estamos buscando, poder llegar con todas estas prácticas médicas. La doctora Adriana lleva 10 años trabajando en gastroenterología, la doctora Davna trabaja en servicios de intermedios y cuidados intensivos hace muchos años en el hospital, en Los Rosales, en Pereira. Entonces, sacar tiempo para ir a hacer estas actividades de medicina integrativa y funcional realmente es de mucho reconocimiento. Ustedes en YouTube pueden encontrar muchos testimonios del Embriovit, muchísimos testimonios del Embriovit. En un programa de radio que tengo en Bésame AM 930M desde Manizales, 2 días a la semana ofrecemos ese tipo de testimonios. Pero usted que trabaja y ustedes que trabajan con el Embriovit desde hace tantos años, que conocen toda la historia, cuéntenos siquiera 2 o 3 casos, fuera del de Amparo, 2 o 3 casos que a ustedes les hayan movido fundamentalmente en estos procesos de alimentación y nutrición celular. Bueno. Formalmente tenemos un caso muy especial que es de la señora Emma Luisa Herrera. Ella vive en Ciudad Roma, que es una localidad de Kennedy. Ella le dio un coma diabético, la sacaron alzada los vecinos a la ambulancia porque en esa zona las casas dan los jardines uno contra otro y los carros no pueden entrar sino a una distancia como de 1 cuadra. Entonces los vecinos la ayudaron a alzar y la llevaron a la ambulancia. La llevaron al hospital y estando en cuidados intensivos le dio una trombosis. Por supuesto la situación fue muy complicada y muy delicada. Los médicos le dijeron a la familia, mira, nosotros se las vamos a estabilizar, por favor se la llevan a su casa, denle en gusto, porque ya formalmente no hay nada más que hacer. Ellos, pues angustiados, dijeron, miren, nosotros no sabemos manejar a una persona de esas condiciones, por favor no la entreguen todavía. Lo aceptaron los médicos y ellos, no sé, rápidamente llegaron a nuestras instalaciones del laboratorio, se hablaron conmigo, me contaron de la situación. La respuesta mía fue la siguiente: mira, nosotros nunca hemos tenido esos casos. Sabemos de la capacidad de regeneración que tiene la célula embrionaria, pero irles a confirmar que esto va a sacar a la persona al otro lado es muy difícil, pero no se pierde nada y ganan muchísimo, utilícenlo. Ellos adquirieron el producto, lo llevaron y comenzaron a dárselo a la señora. Ellos tenían visita en la mañana y en la tarde para la señora y llevaban más o menos unos 4 o 5 días dándole el producto y por ahí al 6.º día llegó la hija muy temprano a visitarla y no la encontró en la cama. Por supuesto el susto fue tremendo. Y dijeron, pero ¿cómo así? Y le dio por entrar al baño y la señora se estaba bañando. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo haces tú esto? Yo, no, pero es que me sentí mejor, quería bañarme, quería arreglarme. Y bueno, para no ir tan lejos de esto, hace 25 años, doña Emma Luisa tiene 87 años en este momento, recuperada totalmente. Los vecinos que la ayudaron a sacar a la ambulancia ya se murieron y ella está campante. O sea, son realmente testimonios que lo llenan a uno de mucha tranquilidad y satisfacción, porque no estamos tratando de tener o decir que tenemos la panacea para curar las cosas. No, es que la naturaleza trabaja y lo hace maravillosamente. Ahí es que enfocarlo bien, entenderlo bien, explicarlo bien, para que todos nosotros, los seres humanos, podamos saber que la naturaleza nos da la mano y eso
no van a, con absoluta seguridad, nunca van a reemplazar al médico, ni a los medicamentos, ni a los tratamientos médicos. Esto es una ayuda adicional que nos pone la naturaleza a la mano y que queremos que todo el mundo la pueda utilizar. Juan Manuel, tenemos un minuto. Tenemos otro testimonio que es como el tuyo, que es de la casa, que es el de mi hermana Verónica, la hija menor de mi papá. Y ella tuvo un diagnóstico de edema cerebral. El médico le dijo a mi papá, la niña no va a caminar, la niña no va a hablar, la niña no va a hacer prácticamente nada. Hoy en día, después de que Verónica en su momento pasó por 16 o 17 días en cuidados intensivos, donde más de 10 manos le estaban haciendo cosas al tiempo, la niña casi se muere, salió mi papá prácticamente, la niña oxígeno dependiente, con medicamentos para el síndrome convulsivo, todo, le empezó a suministrar el Embryovit. La niña hoy tiene 16 años, va al colegio, me dice, hermanito, te amo, yo amo a mis hermanos, amo a mi papá, toca piano, canta, le fascina Maluma, en fin. Eso es un testimonio muy, muy bonito también. Aquí pregunta Rocío en el Facebook, ¿el Embryovit lo puede consumir una persona con tensión alta? Sí, claro. Tiene que seguir todos los pasos de su médico y adicionalmente puede tomar el Embryovit porque es un alimento. Va a ayudarle a mejorar y a regular el sueño, el apetito, la tensión, triglicéridos, colesterol, muchas cosas que el producto logra hacer, pero indudablemente usted tiene la obligación de ir a su consulta médica, de tomar los medicamentos como el médico se lo ordene y hacer sus tratamientos médicos de acuerdo a lo que estipula el médico. Y adicionalmente usted no pierde nada y gana muchísimo a incluir en su dieta diaria el Embryovit. Aquí dice Antonio Capri, cordial saludo, una hija mía tomó Embryovit cuando tenía 16 años por un teratoma y le extirparon un ovario después de la quimioterapia. Ahora tiene una niña de 3 años y las dos muy saludables. El doctor Germán Forero y el doctor Juan Manuel están en Manimés, Manizales, hoy y mañana a las 5 de la tarde, mañana martes. Hay una conferencia gratis. Cualquier persona que quiera ir a hablar con ellos no tiene ningún problema, ellos no cobran absolutamente nada y es una asesoría muy importante. En Manimés Pereira el miércoles durante todo el día también. A todos, doctor Rojas, felicidades. Gracias, Iván, y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Bendiciones, muchas gracias. Namaste.